Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Hoy estamos en otro programa más de Palabras para Vivir y hoy vamos a hablar de volver a empezar. ¿Quién no ha tenido que volver a empezar alguna vez en su vida algo? ¿Algún periodo, algún proceso después de una separación? Vamos a ver qué de importante es para nosotros superar, volver a empezar, seguir continuando construyendo el futuro. Así que volvamos a empezar de nuevo aquí en Palabras para Vivir. Pum 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 pum. Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar de un tema de especial importancia para la salud de la población, porque vemos que la depresión, vamos a hablar de esa enfermedad sin rostro, que tiene que ver con las pérdidas, con algo que en algún momento determinado pues uno tenía esos lazos puestos en esa realidad y de alguna manera lo ha perdido, ¿no? Y ahí vemos que en ese proceso de pérdida a veces hay personas bueno, que atraviesan periodos de su vida en los que aparece eso que llamamos depresión, melancolía, que es otro paso más, es un poco más grave la melancolía, pero vemos que es un trastorno relativamente frecuente, que más del 10% de la población lo han pasado alguna vez en su vida. Y claro, y vemos la importancia de poder hablar de qué es la depresión, cómo identificarla, qué vías, qué salidas tenemos para llegar a comprender este proceso de enfermar que vemos que tiene que ver con esa relación con las pérdidas. Porque todos hemos perdido y perdemos constantemente algo en nuestra vida, bien sea una persona querida, bien sea también una relación, bien sea un trabajo. Hay muchas pérdidas a lo largo de nuestra vida, pero es cómo reacciono ante las pérdidas. Porque claro, cuando perdemos algo, algún ser querido, algún trabajo, alguna posición interior, algún ideal incluso, a veces no tiene tanto que ver con algo que pueda ser tangible, ¿no? Como una persona con la que podamos identificarlo, sino que a veces es con la idea que tenemos de ciertas cosas, las ideas que hay acerca del amor, las ideas que hay acerca del futuro, que cuando no coinciden con la realidad, a veces puede surgir esa cuestión de la frustración que se convierte en ciertas personas, ¿no? Por ese mecanismo de identificación, en una melancolía o una depresión. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre la tristeza, el duelo y la melancolía? Es importante que lo señalemos porque todo periodo, abandonar lo anterior y aferrarnos a lo nuevo, siempre va a producir un periodo de adaptación, de cambio, de duelo, en el sentido de que vamos a tener que retirar esa energía, ¿no? Esos lazos que teníamos unidos a eso que nos ataba y tenerlo que sustituir por otras ilusiones en la vida, por otras personas, ¿no? La capacidad de sustituir es uno de los criterios de salud, como bien sabéis. Entonces, en el duelo es importante que vemos el mundo gris, pero sabemos que el mundo no es gris, también hay colores, ¿no? Y vamos como retirando esa energía, vamos a trabajar, venimos, hay cosas de nuestro entorno que nos recuerdan a eso que perdimos y nos aferramos más a eso, pero seguimos viviendo, seguimos construyendo el futuro. Claro, es un periodo de tristeza. ¿Tristeza por qué? Es normal que aparezca la tristeza, porque la tristeza es un afecto normal y que habla también de esa cuestión de cierta agresividad que también nos produce ese abandono y esa pérdida en nosotros. Pero la tristeza es normal, incluso he de deciros que hasta cuando uno consigue un logro mayor, cuando uno se siente contento con algo, siempre también ocurre alguna tristeza de algo que uno pierde, porque estamos en continua transformación nosotros. Entonces vemos que la melancolía, la depresión ya son palabras mayores en el sentido de que un duelo, una tristeza, ¿no? Una separación, pues se puede incluso mejorar, se puede salir de alguna manera pues con un viaje, con conocer a otra persona, con un enamoramiento nuevo, con una ilusión, es como se sustituye. Pero a veces hay procesos que ya hablan de esos procesos inconscientes en los que la depresión ya en nosotros pues conlleva una serie de síntomas, ¿no? En los que está una tristeza permanente, en la que incluso hay dolores en el cuerpo, ¿no? Hay fatiga, se produce una serie de sintomatología, a veces la angustia, también se produce como un deterioro físico porque uno no quiere arreglarse, no quiere asearse, se produce también una eliminación de todo deseo
por cosas que antes a uno le encantaban hacer, ahora no tiene gusto por nada, ¿no? Digamos que ve el mundo gris y cree que el mundo es gris, es decir, es que no puede trabajar, ¿no? La persona con duelo, con tristeza, pues le cuesta ir a trabajar, pero lo hace. Pero la persona con melancolía, con depresión, es que no puede. Hay una incapacidad en la persona de poder llevar a cabo en su realidad, poner su energía en la realidad. Es imposible, la capacidad de sustitución está en esa persona abolida, no puede realizarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los determinantes que podemos distinguirlo del duelo? Porque la persona con depresión, esto es muy interesante, de alguna manera es como que públicamente se autoinculpa, ¿no? O se insulta a sí mismo, como que inútil soy, mira cómo ha hecho para mí esto, mira cómo soy, ¿no? Hay una serie de características que se autoinculpa que vemos que no coinciden con la realidad, que en realidad no corresponden a la forma, al carácter o la forma de ser de esa persona, sino que vemos que en realidad a través del psicoanálisis corresponden a eso que perdió con lo que dice que perdió. Es decir, sabemos que cuando hay un fallecimiento de una persona, sabemos que esa persona es importante para nosotros, pero en esa pérdida, cuando pasamos por el proceso de depresión, es lo que significaba eso para nosotros, lo que nosotros completábamos con esa persona que se ha fallecido, con ese ideal. Ahí es donde vemos que en ese proceso de identificación no puedo sustituirlo por otra persona, ¿no? Por otro ideal, por otra cosa, sino que es como si lo retrotrayera en mí, como si esa sombra cayera sobre mí yo. Entonces ahí es cuando explicamos también esos sentimientos de ruina, de empobrecimiento también que aparece, ese mutilarse a sí mismo, autocriticarse, porque en realidad corresponde a eso que ha perdido. Y claro, y vemos que también es importante esto que vamos a decir, porque el 15% de las pérdidas, de las enfermedades, de los suicidios que ocurren en el mundo, tienen que ver con este proceso de depresión. ¿Por qué? Porque el suicidio es una de las causas que tienen que ver con la depresión. Es algo muy grave porque también nos pone en cuestión de que incluso es más perjudicial que todas las guerras, todos los conflictos bélicos que aparecen durante esa época en el mundo, ¿no? En ese momento, ¿no? Y vemos que los porcentajes de suicidios que tienen que ver con la depresión son muy preocupantes porque, claro, hay una incapacidad de sustitución, y en esa cuestión de los suicidios vemos que en realidad la depresión tiene que ver con ese asesinato tímido, es decir, no es a mí a quien yo agredo, sino que es a lo que yo he perdido en mí. Y vemos que también hay incluso suicidios encubiertos, por así decirlo, ¿no? Porque hay veces que determinada adhesión a tratamientos hablan de esa posición de melancolía en la que yo no puedo producir una salud en mí, en la que yo hago incluso cosas que van en contra mía. No me tomo la medicación, fumo más de la cuenta, hay conductas en mí incluso que son peligrosas y que van en contra de mi salud, ¿no? De mi bienestar, ¿no? Y que estamos hablando ahí de suicidios encubiertos, ¿no? De manera de las que uno está atentando contra sí mismo. Incluso vemos que en los trabajos, ¿no? en el desarrollo, en el desempeño de las relaciones laborales, vemos que incluso las profesiones más precarias, en las que hay un contrato en el que hay unas condiciones menos adecuadas para la persona, en la que no hay una continuidad, vemos que ahí incluso acontecen accidentes laborales. Y claro, esos accidentes laborales hablan de esa situación en la que hay un proceso de melancolía, en la que uno está atentando contra sí mismo, que es en realidad con ese ideal que ha perdido, con eso que ha perdido. Por eso es tan importante que de alguna manera demos una llamada de atención a la depresión, ¿no? Porque si no hay un futuro, si no hay una ilusión de futuro, pues podemos caer en esos procesos tan complejos que hablan de ese proceso de melancolía en el que no podemos sustituir y nuestra capacidad de amar y de trabajar se encuentra abolida. Y también es interesante deciros que la depresión hemos dicho que es una enfermedad sin rostro, es decir, que no siempre los síntomas son la tristeza generalizada, el abandono de mí mismo, ¿no? Sino que a veces también tiene que ver, hay una depresión que se denomina una depresión más encubierta y que habla de un proceso en la que en esa depresión no hay unos síntomas como de llanto, de lloro, digamos que de una manera esa tristeza más exagerada, sino que a veces tiene que ver con dolores corporales y que de alguna manera encubren esos otros síntomas que son como más delatores. Entonces hay que tener cuidado
cuando hay procesos en los que uno atenta contra sí mismo, en los que uno no es capaz de sustituir un amor por otro, en los que uno es incapaz de trabajar, incluso vemos que hay conductas de riesgo en las que señalan de alguna manera esta situación depresiva y melancólica, es para que tengamos pues en cuenta esa situación y que la depresión tiene solución, ¿no? Que no debemos conformarnos, porque el conformarnos, el anclarnos en esa desidia, en ese resignamiento, está hablando también que es un proceso de la depresión. Y la depresión, hay luz, hay una apertura, porque tiene que ver con esos procesos inconscientes, que es lo que yo he perdido con eso que he perdido, ¿no? Y que habla de una elaboración de esa cuestión inconsciente que nos pasan con esa pérdida de ese objeto, y siempre tiene que ver con una pérdida. Esa tristeza, esa melancolía, siempre habla de una pérdida, que puede ser algo que digamos más tangible o algo que cursa, que uno no sabe, ¿no? Y que tiene que ver con esos ideales que a veces son difíciles de sustituir. Entonces, a través de la terapia se ayuda a elaborar todos esos procesos que hay en uno, se elaboran ese lugar de la pérdida y se ayuda a sustituir, porque es importante que a través de las palabras podemos vivir mejor, pero las palabras en el seno de una relación psicoanalítica que te ayude a elaborar, porque son procesos inconscientes muy complejos que en algunas personas le llevan ese proceso de identificación a crecer, a estar mejor, y en otras, en esa exageración de ese proceso inconsciente, le llevan a caer esa sombra sobre el yo y a estar invadido por eso que ha perdido. Por eso es importante que podamos hablar y podamos elaborar en un marco adecuado todas estas cuestiones que tienen que ver con pérdidas que nos pasan a todo el mundo, y es nuestra manera de reaccionar ante esas pérdidas. Así que, amigos, hay luz y se puede sustituir. Es importante también decir que esta es la base de numerosas enfermedades como el infarto de miocardio, el cáncer, y no como antes se creía que en un proceso de enfermedad a uno le desarrollaba un proceso depresivo por la enfermedad que estaba atravesando, sino que vemos que hay un informe de la Organización Mundial de la Salud en 2001 que nos señala que es la base de numerosas enfermedades, que incluso los tumores tienen que ver con ese proceso de melancolía, de depresión que hemos visto, que no tiene tanto que ver con estar triste o ser pesimista o optimista, sino que a veces la depresión se ve como dolores en el cuerpo o como la desilusión de algo que yo creía y que en mí pues acontece de maneras diferentes. La depresión es una enfermedad sin rostro, así que hay que cuidarse, cuidemos de nuestra salud para poder vivir mejor en el futuro. Solo caminando se sabe dónde se tiene que ir. Hambriento, entrechocó los dientes de alegría, de alegría. Debo pum 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 pum. Volver a empezar. Muy bien, volvemos a empezar cada vez, con las relaciones, cada día, ¿no? Porque cada vez es la primera vez. Y claro, hoy vamos a hablar de las separaciones de pareja, de las separaciones familiares. Es importante que sepamos que las separaciones acontecen a cada instante. Estamos continuamente separándonos de nosotros mismos y claro, si no nos separamos de nosotros mismos, también acontece la enfermedad, porque una persona que tiene una personalidad muy rígida, en la que nada se quiere transformar, en la que nada quiere que le cambie, incluso es muy difícil que el amor atraviese a esa persona. ¿Por qué? Porque en las relaciones también necesitamos esa transformación, ese dividirnos, ¿no? Ese hacernos diferentes cada vez con la otra persona, porque los pensamientos, los libros, las relaciones siempre nos van a mover de alguna manera y nos van a transformar pues esas posiciones anteriores que teníamos, esas maneras de pensar, a veces
esos ideales de las relaciones y nos van a traer a la realidad. Entonces, nuestra elección es saber si estamos en la realidad, si estamos construyendo, trabajando para esa relación o no. Pero claro, a veces acontece que también pues hay decisiones que son necesarias en la vida en la que hay un momento, hay un punto y final a esa relación, porque bien esa relación ya pues ha terminado, ¿no? Hay relaciones que se mantienen incluso en el tiempo, pero que ya están muertas, ¿no? Y que realmente hablan de una imposibilidad de nosotros por desear, ¿no? Por hacernos cargo de nuestros deseos. Y es como si a veces utilizamos a las personas como dique para no lanzarnos al mundo, para no desear más allá de una moral que a veces nos encasilla y que realmente nos impide pues conocernos y nos impide pues desplegar todo ese deseo que realmente es lo que nos hace sentirnos vivos, ¿no? Y a veces se utilizan a personas por esa moral que uno tiene en esa relación que a veces se hace más del orden de lo necesario que del orden del goce, del amor, de las relaciones con otras personas. Y vemos que es importante que las relaciones tienen un punto y final y que conllevan pues la apertura a otra cosa nueva, a otra relación nueva, ¿no? Y que muchas veces las separaciones hay una ideología en la que se ve como una frustración. Y claro, realmente si lo pensamos así es como un modelo de eternidad. Uno cree que las relaciones son eternas y las relaciones están en continua transformación. Y hay veces que necesitan poner un punto y final. Y eso puede llegar a hablar de que esa transformación, ese punto y final habla de conocerse mejor y poder pues poner tus lazos en el mundo con otras personas. No un punto y final, una separación, habla de un fracaso en uno, sino que habla de una oportunidad para seguir amando, para seguir conociéndonos. Y a veces hay en las primeras relaciones ideales en los que uno se sostiene, en los que uno viene de esas primeras relaciones familiares, en las que uno cree que las relaciones son de una manera determinada y uno acude con ciertos modelos más pegados a esas primeras relaciones en las que uno ve que en esa producción, ¿no? En esas relaciones, pues esos modelos pues fallan, ¿no? Y vemos que a veces es difícil volver atrás porque uno no puede transformar su forma de pensar las relaciones. Y que a veces hay que separarse también de esos modelos que uno trae para poder encontrarse con otras personas. Lo importante es amar y en esas separaciones es importante para volver a empezar no quedarse anclados en el pasado, no idealizarlos, porque claro, esa persona ha formado parte importante de la vida durante un camino y llega el momento de separarse, que es importante, pero si uno se mantiene en esa idealización del pasado, vemos que los recuerdos nos engañan, ¿no? Depende de lo que uno piense del amor, lo que uno piense de las relaciones, así va a seleccionar inconscientemente recuerdos que le hagan permanecer en esa forma de pensar. Y hay personas que no pueden pasar páginas porque piensan que nadie les va a querer como esa persona le ha querido, no van a tener una relación mejor que esa relación que de alguna manera ya ha terminado. Y claro, lo importante es que el ser humano tiene esa capacidad de amar, no importa con quién estemos, ¿no? Y a veces está muy supeditado a esa relación, a ese amor de la especie, a ese amor que tiene más que ver con esa creación de la familia, porque el amor también tiene que ver con poder multiplicar, con poder relacionarnos con otras personas. Y a veces vemos que en ese proceso de las parejas hay momentos en los que uno pues renuncia a su forma de vivir, a sus hobbies, a sus otras relaciones en pos de un amor único que realmente ahí vemos que está abocado a llegar hasta el final, porque un amor en el que nos resta otras relaciones no es un amor. El amor debe incluir a otras personas, debe incluir pues otros procesos, nuestro crecimiento propio, nuestros deseos. Y a veces que uno cierne más en esa cuestión, pues la necesidad, en la otra persona, en lugar de ser un momento en el que me encuentro con el goce, con el deseo con el otro, empiezo a ponerle trabas, a poner cortapisas en esa relación y ahí vemos que ahí el deseo se apaga. Y claro, es importante el deseo en las relaciones como hemos visto en otros programas anteriores. Y claro, volver a empezar tiene que ver con abandonar también esos prejuicios que hemos dicho
de que es un fracaso, sino que puede ser una apertura para volver a reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros deseos, con cosas que habíamos abandonado en pos de esa relación y que ahora pues es el momento de conocernos a nosotros mismos y de abrirnos a otras posibilidades, porque un buen amante siempre tiene a alguien a quien amar. Entonces, en ese proceso de volver a empezar es importante que volvamos a conocernos a nosotros mismos y que de alguna manera apartemos esos ideales que hay en nosotros. Y también deciros que es importante que cuando hay un proceso en el que hay una hostilidad muy fuerte hacia esa persona, en la que uno está en continua lucha por ese ex o esa ex persona, ¿no? Esa ex pareja con la que estuvimos durante un tiempo, cuando hay una relación constante de odio en la que se habla mal del otro, se critica, ahí vemos que también es una imposibilidad de despegarse. Es decir, hay deseos, hay todavía amor por esa persona y en lugar de poder pasar página y poder sustituirlo por otra persona, nos quedamos pegados a ese odio, porque ese odio en realidad habla de esa cara de la otra moneda, de esa imposibilidad, ese mantener la relación constantemente. No puedo reconocer que sigo amando a esa persona, pero en ese odio estoy hablando de que esa relación inconscientemente no me puedo separar de ella. Entonces también habría que ver qué significa esa relación para mí, porque a veces utilizamos al otro como algo que me falta, ¿no? Como una sensación de completud y claro, y no alimentamos nuestro deseo, nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Es decir, nuestra forma de ser, nuestra forma de construir nosotros con respecto al mundo, y utilizamos al otro de muleta, utilizamos al otro como algo que nos completa y no nos dedicamos nosotros mismos a fomentar pues nuestras relaciones, nuestra vida, que en realidad es una vida para otros, ¿no? Entonces poder sumar otras relaciones, poder pasar páginas, habla de ese volver a empezar, porque volver a empezar tiene que ver con también abrirnos al mundo, ¿no? Y poder dejar a un lado esos ideales que teníamos y ejercitar ese verbo amar. Necesitamos amar a otras personas. Lo principal es aceptar que las cosas tienen su punto y final, que las relaciones terminan, y aceptar eso nos va a poder llevar a poder abrirnos a otro tipo de relaciones, a poder encontrar el amor, a poder producir otras relaciones más allá de esa pérdida, porque ha habido una pérdida, pero en toda pérdida también hay un encuentro con lo nuevo, también hay una suma, y a veces es necesario perder para ganar. Entonces en las relaciones, en esta separación, es importante que lo que decimos de las relaciones tiene que ver con cómo pensamos pues a los hombres, a las mujeres, a las relaciones. Y claro, dependiendo de en qué pensamiento habite, así, pues bueno, podré construir unas relaciones o podré construir otras o quedarme anclado en esa relación que ya está muerta, ya forma parte del pasado, aunque inconscientemente vemos que puede estar viva en nosotros sin darnos cuenta, a través de ese odio, a través de esa relación que no puedo pasar página, a través de esa exigencia que a veces se tienen hacia otras personas nuevas que llegan a nuestra vida y que hablan de esa imposibilidad de sustituir. Así que la separación es necesaria. Tenemos que separarnos, pero nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Pum 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 pum. Yo, antes de conocerlo, me creía viviendo. Hasta llegué a decirle a mi madre que era feliz. Y para él, todo lo mío era insuficiente. Un día me llegó a decir que si lo amaba, que si gozaba con sus cosas, debía decírselo. Una tarde, en el colmo de la crueldad, me reprochó que nunca le había dedicado ningún poema. Yo esa tarde lloré con desesperación, pero él estaba ensayando la crueldad y me dijo: llorar siempre ha llorado para mí, pero nunca me dedicaste un poema. Yo ahí tenía intención de matarlo, pero no tenía fuerza para hacerlo. Entonces le pedía que me pegara. Él esos días ni me pegaba ni nada. Él esas tardes lo sabía, lo adivinaba. Esas tardes grises
la asesina era yo. Pero él era verdaderamente cruel. Su crueldad, amigas, no tenía límites. Se quedaba ahí, quieto, como muerto, días, semanas, meses enteros, siglos, y después, cuando ya nadie lo esperaba, ni mis amigas, ni siquiera yo misma, él de golpe nacía nuevamente al amor, distraído en un beso, iluminado de caricias, y pasaba entre nosotras como una ráfaga de incendio y velocidad y fuertes aullidos, como si amor y sexo estuvieran uniéndose precisamente, amiga, en nuestros cuerpos. Y cuando estábamos a punto de conocer de lo imposible un rasgo inexistente, él se quedaba ahí, quieto, como muerto. Y yo llamaba a mis amigas para revivirlo, y ahí era donde su crueldad era infinita. Me obligaba, con razonamientos absurdos, y totalmente convencida por sus palabras, terminé haciendo el amor con mis amigas, y ese goce me volvía perfectamente loca. Y fue también por eso que no le vi más. Comencé a leer sus versos en secreto para que nadie viera tanto amor, pero todo el mundo se daba cuenta cuando estaba a su lado. Mi cuerpo se incendiaba. Cuando se alejaba de mi lado, mi pensamiento para alcanzarlo se incendiaba y tocaba el dolor. Pero yo leía mis versos en secreto para engañar al mundo entero, que era su cuerpo lo que amaba, para que él no se enterara nunca de que yo estaba enamorada de sus versos. Aprende ajedrez y mejora tu técnica de la mano